Palabra del Señor. Vamos a tomar en esta hora el libro de los Salmos. En la mañana trabajamos y predicamos el Salmo 26. Vamos a trabajar esta mañana el Salmo 28. Salmo 28. Dice la Escritura: a ti clamo, Señor, roca mía. No te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos, dales su merecido. Ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Padre, tomamos este salmo de tu escritura sagrada. Pedimos en esta hora, Dios, que tu Santo Espíritu abra esta escritura delante de nosotros y que tal palabra pueda penetrar nuestro corazón, iluminar nuestros caminos, enderezar nuestras sendas y acercarnos a tu presencia cada vez más. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amados hermanos. El Salmo, diríamos, comprende dos grandes segmentos que podríamos dividir el Salmo. Del versículo 1 al versículo 5 tenemos la parte donde el salmista se entrega a una súplica a Dios, donde el salmista abre su corazón y solicita a Dios de su gracia. Del 1 al 5 él acude en ayuda de Dios ante aquellos que le quieren hacer daño, aquellos que le recriminan, aquellos que ponen en peligro su seguridad, aquellos que arriesgan la vida del salmista. Del 1 al 5 tenemos, diríamos, esa parte que vamos a meditar y a escuchar, donde él se presenta con una súplica, con una petición. Y del 6 en adelante tenemos la acción de gracias,
diríamos del 6 al 8, tenemos la acción de gracias, donde habiendo Dios escuchado el clamor del salmista, porque Dios siempre escucha, Dios siempre atiende, Dios siempre acude, Él siempre vuelve por los que a Él claman. Una vez que el salmista ha recibido el favor de Dios, ahora él se vuelca hacia ese Dios en un tono de gratitud. Ahora el salmista se vuelve a Dios para reconocerle su misericordia. Y al final se cierra el salmo con una especie de conclusión en la que el salmista solicita al Señor que acompañe a su pueblo para siempre. Que ese favor del cual él ha sido objeto, ahora ese favor lo generalice a la totalidad de Israel, y no solamente por un problema particular, sino para que ese acompañamiento divino sea por siempre. Vamos a la primera parte, amados hermanos, donde el salmista invoca a Dios. ¿Qué versículos dijimos que eran, hermanos? Del 1 al 5, vaya, correcto. Tiene que estar con su Biblia, ver su lapicero si es posible, ir haciendo las fracciones. Siempre venga listo para aprender de la palabra. Traiga siempre la palabra, un lapicero, un lápiz, y anote las cosas que Dios vaya hablando a su vida, porque a veces somos olvidadores y escuchamos la palabra, pero ya al día siguiente, ¿y en qué predicaron? ¿Y en qué predicaron? Mientras que cuando usted hizo una nota, un apunte, dividió, usted apreció y tomó más la palabra del Señor. Decíamos que del 1 al 5 el salmista acude a Dios. Básicamente en el 1 y en el 2 él se declara profundamente necesitado. En el 1 y en el 2 él se presenta delante de Dios más que con una petición, con una actitud. Y creo que el 1 al 2 nos habla de esa actitud con la que tenemos que acercarnos a Dios antes de hacerle una súplica, una petición. Hay una actitud. El salmista dice: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Mire de entrada la actitud de dependencia total que el salmista tiene delante de Dios. No llega ante Dios para pedir algo superficial, sino él se acerca sabiendo que solo de Dios es que recibimos las cosas fundamentales para la vida. El salmista entiende que vivir o morir tiene relación con acercarse o no acercarse delante de Dios. Para el salmista entiende que su vida carecería de sentido y de valor, y es más, estaría próximo a la inexistencia si Dios decidiera no escucharlo, si Dios decidiera esconder su rostro de él, si Dios decidiera apartarse. Y es que, amados hermanos, cuando ya el Dios del cielo llegase a una, diríamos, situación en la que no hablase con nosotros, sea por nuestra desobediencia, sea por una terquedad, sea por nuestra despreocupación, sea porque pensamos encontrar nuestra vida en cosas que no vienen de Dios, sea la razón que presentemos, si Dios dejase de obrar en nuestra vida, amados hermanos, nuestra vida ya no tendría ningún sentido en realidad. Si Dios dejara de operar en nosotros, si nuestra vida decidiera caminar de espaldas a ese Dios y no permitirle a ese Dios obrar, amados hermanos, quedaríamos expuestos a las locuras del corazón nuestro. Dice Samuel, mire lo que pasa cuando Dios no nos responde. 1 Samuel, capítulo 28, 1 Samuel 28. Primera Samuel 28 dice:
Versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. 4. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. 5. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Y mire el 6. Por eso vino y consultó al Señor. Pero oiga esto. Pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Dios no le respondió a Saúl. Es que mire, Dios había hablado tanto ya con Saúl. Dios le había hablado una y otra vez a Saúl. Y Saúl siempre había sido poco para atesorar la palabra. Saúl había sido terco en encerrarse en sus ideas. Nunca Saúl quiso volverse al Señor. Nunca. Nunca Saúl quiso retornar al Señor. Y Dios le hablaba una, y le hablaba otra, y otra, y otra. Y Saúl no se volvía al Señor. Y cuando despreciamos con desdén la palabra y nunca la atesoramos, y atesorarla significa que esa palabra corrija nuestros caminos. Atesorarla significa que esa palabra enderece nuestros senderos. Si Dios nos habla y nos habla y nos habla, y de manera terca rechazamos esa palabra una y otra vez, y en apariencia parece que la recibimos, pero saliendo de la casa de Dios ya ni nos acordamos de eso. Entonces en realidad llega un momento que Dios ya deja de ponernos atención. Y es que mire, por ejemplo, en el capítulo 26, sabe, yo en este pasaje creo que es donde Dios le da a Saúl la última palabra, le da la última oportunidad. En este capítulo 26 es donde Dios creo que le habla por última vez a Saúl. Y lastimosamente no sabemos identificar esos momentos que Dios nos da de ultimátum. Y dice el capítulo 26, versículo 18, David le habla a Saúl y le dice, ¿está conmigo, hermano? 26, 18 dice, ¿por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Y dice más adelante 21, y exclamó Saúl, he pecado. Regresa, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Versículo 25, bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Fíjese bien la oportunidad que Dios le dará a Saúl. En palabras de David, Dios le está diciendo a Saúl que si las locuras que está cometiendo es porque Dios de alguna manera le ha cegado el entendimiento y le ha dado incomprensión, si es Dios quien en ese trato que tiene con nosotros nos ha nublado nuestra comprensión para que no veamos sus caminos, David dice, entonces hay una solución, preséntale ofrenda. Si es Dios
quien te tiene falto de entendimiento, hermano, dice David. Entonces ve donde el Señor, preséntale ofrenda, Dios se aplacará de su ira y te dará nuevamente de su luz. Eso lo dice David. Si es Dios quien te tiene con una venda porque está molesto quizás contigo, entonces le dice David a Saúl, entonces ve y preséntale una ofrenda. Ve y aplácalo. Ve y complácelo. Ve y preséntale algo que demuestre tu generosidad de quererse volver a Dios. Y dice, versículo 21, ¿qué dijo Saúl, hermano? 21, ¿qué dijo Saúl? Pecado. Pero si decimos pecado, usted esperaría que Saúl dijera, pecado. Ahora me vuelvo al Señor a ofrecerle una ofrenda. Pecado, ahora regresaré donde Dios a ofrecerle ofrenda. Pero no, que dice, pecado, regrésate. Siempre Saúl es un hombre que le dice a otro, regrésate. Pero él jamás se regresa. Pero él jamás retorna. Siempre está diciéndole a otros que se vuelva. Al final Saúl se regresa, pero ¿a dónde, hermanos? Al final del 25. ¿A dónde se regresa? A su palacio, a su casa. Saúl tiene un palacio, pero David no está ahí. Pero Dios no está ahí, perdón. David seguirá su camino, un camino tal vez marcado de adversidades, un camino tal vez marcado de desiertos, pero es un camino acompañado por Dios. David no tiene palacio, tiene un camino, pero en ese camino está Dios. Saúl, por su parte, tiene un palacio y lo que hace es volverse a su palacio, pero no se va al lugar de Dios para presentar el sacrificio. Es que Saúl siempre es así. Mire el capítulo 15. Capítulo 15. Saúl siempre es así. Por ejemplo, en el 15:30, cuando le recrimina la desobediencia de no haber destruido a todo lo que Dios dijo que destruyera, Saúl siempre tiene esa superficial aceptación de su error. Siempre hay un superficial reconocimiento. Y dice en el 30, ¿qué dice Saúl otra vez, hermano? Es pecado. Pero le dice a Samuel al final del 30, mire, regresa conmigo, vuélvete conmigo para adorar al Señor. Imagínense, Saúl siempre dice, es pecado, regrésate. Nunca dice, yo me regreso. Aquí le dice Samuel, regrésate. Allá en el 25 le dice a David, regrésate. Pero él no se regresa. Él nunca recibe, él no acoge esa palabra. Esa terca y esa, diríamos, obstinación, y aún más, ese apropiamiento superficial de la palabra nos llevará a una condición en la cual al final Dios ya no nos oirá, Dios ya no escuchará. Cuando le prestemos ayuda, porque el asunto es que Saúl busca a Dios, pero no para arrepentirse. ¿Por qué buscaba Saúl a Dios? Allá en el 28. Ya se le olvidó, ¿no le digo? ¿Por qué consultó Saúl a Dios? Allá en el 28. ¿Quería volverse a Dios él por iniciativa propia? ¿Buscaba a Dios porque estaba arrepentido? ¿Buscaba a Dios porque quería convertirse a Dios? ¿Buscaba pidiéndole un favor a Dios porque los filisteos estaban ya enfrente de él, listos para derrotarlo? Su corazón se quiebra, se hace agua y lo que va es a pedir a Dios una ayuda.
Pero no es posible, amados hermanos, querer pedirle ayuda a Dios desde una condición crónica de resistir a la palabra del Señor. No es posible pretender accesar a los favores divinos si no hemos antes establecido una correcta relación con Dios. Es decir, primero debe venir, y es lo que hace el salmista en los primeros 2 versículos. Lo que él hace es ponerse en una perspectiva adecuada delante de Dios. No hay manera de accesar a los favores divinos si no hay una sujeción, diríamos, si no hay un apropiamiento de Dios y de su voluntad para nuestra vida. No estemos pensando que vamos a venir a la iglesia a buscar de Dios solo sus favores, sus favores, sus favores, sus favores, y nunca nos pondremos en una relación correcta con Dios. Eso es lo que hace la gente religiosa. Va y enciende velas a los santos. Va y hace votos a los lugares sagrados, pero jamás endereza los caminos. Esa es la esencia de la religiosidad. Querer comprar a Dios sin antes agradarlo con nuestros caminos. Querer accesar a los favores divinos sin ordenar nuestros caminos. Eso es lo que hace la religión, hermanos. Esa es la esencia de la religiosidad. Te prometo, Señor, que te encenderé una candela a la Virgen. Te prometo que haré una caminata de aquí hasta no sé dónde. Te prometo que voy a ir de rodillas de tal lugar a tal lugar. Te prometo que me voy a dar 20 chilazos en el lomo. Lo que ofrecemos a Dios son penitencias, pero no conversión. Lo que presentamos ante Dios son penitencias, pero no conversiones. Y Dios lo que quiere es conversión. La conversión es lo que agrada a su corazón. Saúl jamás se volvió al Señor. Y solo quería irlo a consultar para pedirle un favor, pero nunca para tomar en serio su voluntad. Si queremos que Dios responda a nuestra voluntad, debemos nosotros acogerla de Él primero. Si queremos que Dios nos atienda cuando le consultamos, tenemos que obedecer primero cuando Él ordena. Pero si Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y no tomamos en serio su palabra, llegará el día que como Saúl ni nos contestará ni por el Urim, ni por sueños, ni por profetas. Cuando David se acerca a Dios, vea en el capítulo 28 que hemos leído: a ti clamo, Señor, roca mía. David le expresa lo que Dios significa para él. Dios es la roca sobre la que él coloca su vida. La vida de David no está puesta en sus manos, ni sus capacidades, ni sus alianzas políticas. David le dice a Dios: es que tú eres mi roca. Si tú no me atiendes, si tú te desentiendes de mí, si tú guardas silencio como se lo guardó con Saúl, entonces yo ya puedo contarme entre los muertos. A mí que me sumen ya ahí en las estadísticas de muertos. Si Dios no me responde, yo ya no tengo vida. Esa es la esencia del sentir profundo de David. Para David su vida se desprende de Dios. Para David orar es ir a arrancarle a Dios pedazos de vida para que le llenen. Por eso es que David es un orante constante. Para David la oración no es ni siquiera una orden. Para David la oración no es ni siquiera algo que le estén empujando a hacer. Para David la oración es ir a donde Dios y desprenderle de Dios pedazos de vida y llenarse de esa vida que ha encontrado en Dios. Para David
La oración es como morir por pedazos. La falta de oración, si yo no fuese donde Dios, que es mi roca, es como que se vaya arrancando pedazos de vida de mí. Para David la oración es el acto vital de absorber la vida divina. Para David que Dios le responda es que Dios le comparta vida. Si entendiéramos así la oración, amados hermanos, dejaríamos de andar adjudicándole vida a los que no tienen. Es que tú eres mi vida, le dicen a los hombres o a las mujeres. Amados, su única vida es el Señor. Su única vida es el Señor. Para David, si Dios no le responde, para él eso es morir. Por eso le busca con ansia. Porque si él dejara de orar, es como que le fueran arrancando pedazos de vida. Si él dejara de orar, es como que le fueran desprendiendo existencia. Si tú no me respondes, mejor ya estoy contado entre los muertos. Por eso David, si a alguien le va a suplicar, es a Dios, porque ahí está su vida. No es cosa de que, ay, sin ti me muero, mi amor. Y cada vez que te veo siento que me lleno de alegría. No, hermanitos, usted se va a morir rápido, ¿sabe? Siente con esa locura, se va a morir rápido, porque ese individuo, esa individua no le va a dar vida. Al contrario, le va a dar muerte. Y por eso cuando ya vienen y se casan, ay, este hombre me está matando a pausas. Usted le dijo que era su vida, zóquela ahora. Usted le decía, eres mi vida, eres mi vida, eres mi vida. Ahí está ahora el resultado. Hoy le quita la vida. Pero claro, si nuestra vida está en Dios nada más, y que de Él se desprende la alegría de nuestra existencia, entonces cuando gemimos y clamamos, Él nos llena de esa vida divina que hay. Por eso dice David, después que le dice lo que él significa, le dice en el 2, oye mi voz suplicante. Habiéndole dicho a Dios lo que Dios es para él y lo que significa para él la respuesta divina, ahora le dice, oye mi voz que te ruega. Cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. David ahora le expresa a Dios. David ahora se va a volver en un acto de plena entrega a Dios, con una voz suplicante y con los brazos extendidos hacia Dios. Imagínense la escena de David postrado, con sus brazos extendidos, pidiéndole a Dios que le llene sus manos. A veces, saben, es tan miserable nuestra expresión delante de Dios por vergüenza. Hay quienes jamás han alzado sus brazos para suplicar a Dios. Hay quienes jamás se han postrado. Hay quienes quizás jamás nunca han derramado una lágrima profunda ahí tirados delante de Dios. Bueno, hay quienes no han llorado por Dios como han llorado por un hombre, pues. No han llorado por Dios como han llorado por una mujer, pues. Ahí pasan chillando. Si no te hubiera sido, hoy sería tan feliz. ¿Y al Señor cuándo? Cuando han venido y se han postrado, se han tirado delante de Dios. Cuando han extendido los brazos. Cuando han gritado, gimiendo. Oye mi voz suplicante, le dice. Dios, te ruego. Es unas oraciones tan secas, tan miserables de súplica, tan raquíticas, unas oraciones inexpresivas. Era aquello como de rezar, que rezaba, y usted ni sabía
¿Cuántos rosarios llevo? Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos me faltan? Porque solamente rezaba y rezaba sin mayor conciencia, sin mayor expresión profunda del corazón. Solo era la expresión mecánica de los labios, pero sin colocar el alma en ese momento de súplica a Dios. No ponen la vida en ese momento. David se coloca delante de Dios de esta manera, y ya en el versículo 3, 4 y 5 él comienza a pedirle a Dios cosas concretas. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz a su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Yo no quiero caminar con ellos, dice Dios. David le dice a Dios: yo no quiero caminar con ellos. Con gente hipócrita no quiero andar. Con los que obran iniquidad. Con estos que están hablando a la cara del hermano. Sí, hermano, Dios le bendiga. Sí, hermanita, Señor, así es. Que Dios me la guarde, hermanita. Se va la hermanita y ella le dice al hermano: esta vieja cae mal, va. Este hermano le hablo por compromiso. Le acaba diciendo: que Dios le bendiga. Sí, hermanito, amén. Ay, la amo en el Señor, sierva. Por ahí va la hermana, ahí ve 10 ladrillos. Y ya le clava la daga con la otra hermana. Esa vieja, su ropa que anda, que se la pica. Para David, caminar con esa gente es ofender a Dios. David no quiere compartir su vida con esta gente. No me arrastres con los malvados. No me lleves con los que hacen iniquidad. No me lleves con esos que hablan de paz a su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. David le dice: yo no quiero caminar con gente de esta calaña. Con quien caminamos, amados hermanos, determina muchas veces lo que somos también nosotros. Con quien caminamos marca quiénes somos. Determina quiénes somos. Dice quiénes somos. Quienes son parte de nuestra vida dicen también lo que nosotros somos. Deje de caminar con gente que no es correcta, hermano. Mire, cuando alguien viene de otra iglesia aquí y que: pastor, quiero hablar con usted, mire, yo me quiero congregar aquí, mire, pastor, porque fíjese que aquí yo sí miro que no sé qué, que aquí que hagan, porque mire, en esa iglesia donde vengo, mire, pastor, mira que eso es terrible. Mire, yo ni le hago caso a esa gente. Ni le hago caso. Yo lo que le digo: mire, yo le agradecería que mejor se fuera para su iglesia donde viene, ¿sabe? Váyase para allá. Ahí va a estar bien. ¿Sabe por qué? Lo mismo va a salir diciendo cuando se vaya bravo de aquí. Lo mismo. Yo le digo: no, hombre, váyase. O si no, pide, aquí a la vuelta hay una iglesia, por allá hay otra, por aquí hay otra. Caminar con gente problemática es problema para usted, hermanito. Andar con gente que anda obrando mal es problema para usted. No me arrastres. No compartas mi destino con estos malvados, le dice David a Dios. Porque yo no quiero ser así. Porque yo no quiero ser como ellos. Habrá gente en su trabajo, en su colonia, que es como esta gente. Salúdela y siga su camino. No se entretenga a hablar con ellos. No comparta su caminar con ellos. No se siente a su mesa
Es gente problemática. A lo más testifíquele la palabra de Dios. A lo más háblele del poder del evangelio para cambiar la vida. Pero no la haga su íntimo. No la haga su cercano. Le va a matar por dentro algo. Le va a confundir la mente. Le va a dañar el corazón. Si no está usted obedeciendo y siguiendo el camino de Dios, jóvenes, si no están cimentados bien en la roca, no se metan con amiguitas, con amiguitos que los van a llevar por malos caminos. No se metan con quienes le van a llevar a compartir lo que no deben compartir. No se metan, jóvenes, con gente que les va a complicar la vida. Se van a ver envueltos un día en un grave problema en lo que no tuvieron que ver ustedes, pero por andar con esos malvados, ustedes los van a llevar en cuenta. Van a sacar terminación en algo que ustedes no tenían nada que ver. Pero claro, mire, y andaban con aquel fulano y comía con aquella mengana. Bueno, llevémosla. Pero en lo que averiguan que usted no tenía nada que ver, se va a echar 3, 4 meses en la cárcel. En lo que averiguaban las cosas que usted no tenía nada que ver, joven, le van a complicar 4 meses de su vida. No se complica. David le pide a Dios que su camino sea distinto el de ellos. David le pide a Dios que su andar sea el diferente el de ellos. David le pide a Dios que su vida no sea arrastrada con ese tipo de gente. En este salmo David le habla a Dios que él no quiere ser como esa gente. Mire cómo Dios no va a escuchar una oración en la que usted venga y dice: Señor, hoy vi a fulano hacer esto. Señor, yo no quiero ser así. Señor, hoy escuché la historia de una mujer que esto y esto. Señor, yo no quiero hacer eso. Señor, oí a un hombre ahora que dijo tales y tales cosas, que había hecho esto y esto. Señor, yo no lo quiero hacer. Señor, hoy vi a una madre que metió en problemas a su marido, o un esposo que metió en problemas a su esposa. Señor, yo no quiero ser así. Señor, hoy escuché como un hombre hundió a su familia por haber tomado una decisión equivocada. Dios, yo no quiero traer perjuicio a mi familia. Yo no quiero dañar a mi hogar. Señor, yo oí a esta persona que hizo lo que no debía y perdió el negocio. Dios, yo no quiero perder esto que me has dado. ¿Cómo no va a oír Dios la oración de personas que llegan a decirles: Dios, yo no quiero ser como esto? Pero no que le suplica como que fuese con un sentido de superioridad, no, que se lo llega a rogar con una súplica de un corazón que quiere ser recto, que quiere caminar derecho, de un corazón que quiere andar en los caminos justos de Dios. Como Dios no va a atender personas, como Dios no va a guardar personas que quieren mantenerse fieles en sus caminos. Y dice: págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a la obra de sus manos. Dale su merecido. Y la razón, versículo 5, ya que no toman en cuenta ¿el qué, hermanitos? Las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Fíjese la razón. No dimensionan, no valoran. Oiga eso, no valoran lo que Dios ha hecho. ¿De qué habla? Entonces David habla de esa perversa ingratitud, de esa perversa falta de
lealtad a Dios, no obstante Dios ha sido bueno con ellos. Cuando le habla Samuel a Saúl, siempre le dice: y que no te acuerdas, Saúl, que tú eras el más insignificante de la tribu más pequeña de Israel. O sea, no venía Saúl solo de la tribu más pequeña, sino que dentro de esa tribu, la familia de Saúl era la más insignificante, la que menos probabilidades tenía de que de su casta, de su cepa familiar, saliera el rey de Israel. Sin embargo, Dios decidió sacar de esa familia insignificante a Saúl y sentarlo en el trono. ¿Y qué fue la desgracia de Saúl? Lo que dice el versículo 5 es que David tiene el recuerdo de Saúl. Saúl nunca valoró lo que Dios había hecho por él. Y es que miren, amados hermanos, es lastimoso ver gente así. Cómo Dios les ha bendecido, cómo Dios les ha provisto, cómo Dios les ha entregado honores que hay gente que lo desea, cómo Dios les ha entregado dones, cómo Dios los ha bañado y los ha adornado de milagros, cómo Dios lo ha cubierto de su bendición. Sin embargo, no valoran lo que Dios ha hecho. Y en lugar que la misericordia divina, en lugar que la bondad divina provoque en nosotros un acercamiento a Dios, lo que hacemos es endiosarnos, enfermarnos. Lo que hacemos es creernos que nosotros somos intocables, creemos que podemos hacer lo que queremos. Nunca valoramos la misericordia de Dios. Si tan solamente pudiéramos tener siempre en mente la bondad de Dios. Hay caminos que no tomaríamos que son destructivos a nuestra vida, amados hermanos. Si tan solamente la bondad de Dios estuviera siempre presente y la valoráramos y no la tuviéramos de menos y no menospreciáramos cuántos favores Dios ha hecho a nuestra vida, yo les aseguro que ni siquiera estaríamos pensando si voy por el camino A o por el camino B. Si tuviéramos clara siempre la misericordia de Dios, ahí no hay nada que discutir. Obedeceríamos fielmente a Dios todos los días de nuestra vida. No habría nada que estar discutiendo, hermanos. Si nuestra vida le diera el valor justo, el valor preciso, el valor exacto a la bondad de Dios, ni estaríamos, amados hermanos, en luchas en las que a veces nos encontramos, en disyuntivas, en dudas en las que a veces nos encontramos. Ni siquiera estaríamos en esa duda, porque todo lo que nos apartara de Dios lo hiciéramos a un lado inmediatamente. Todo lo que nos aleja de Dios lo apartáramos de nosotros inmediatamente, sabiendo que Dios ha sido bueno con nosotros y que nadie nos ha tratado como Dios. Inmediatamente nos volviéramos hacia Él y nos mantendríamos permanentemente en sus caminos. Al final del versículo 6 en adelante, ya en el segundo bloque, el salmista, ya Dios ha respondido. Entre el 5 y el 6 diríamos que ya Dios ha hecho la obra, Dios le contestó. Ahora el salmista se vuelve a Dios para agradecer. El salmista va a reconocerle a Dios. Si en el 2 él le dijo: oye mi voz suplicante, en el 6 él dice: bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. David no solo buscó a Dios en la hora de la necesidad, David buscó a Dios también cuando recibió la solución a su necesidad. Siempre les digo que es una lástima de cómo la gente acude a Dios en ayuda, y cuando Dios le extiende su mano de ayuda, la gente ya no tiene la seriedad, la responsabilidad de venir a cumplirle a Dios su gratitud. Cuando estamos en el foso de la desesperación, y yo te prometo, Señor, y yo te digo, Señor, a la hora que Dios les provee, hermanitos,
No, Señor, mira, a mí me da lástima ver a la gente de mi columna familiar donde yo vivo, Señor. Ahí vamos todos en bus, Señor, apretados y llegamos tarde. Dame un pica, Señor, y yo llevaré a tu pueblo a tu casa. Y yo, Señor, yo ya me veo, yo lo declaro, Señor, ya me veo en el carro y con todos mis hermanos llenos para la iglesia. Viene el Señor y le da ese carro. ¿Cuántos viajes hizo con los hermanitos? Ni uno. Nomás recibió la bendición. Señor, el otro domingo, ¿viste? Porque este domingo voy a ir con la familia en una abuelita que nunca habíamos visto a la abuelita y por las cosas de la iglesia la habíamos dejado de ver. Hoy que tenemos carro la vamos a ir a ver. Va, está bien. El siguiente domingo, Señor, tú sabes que por la obra de Dios estamos ocupados. Nunca yo pude pasear con la familia. Vamos a ir a pasear ahora, ¿oíste? El siguiente domingo. Va, está bien. Y ahí se van. Campa, los hermanitos siguen a pata. Y él volando llanta para arriba y para abajo. Cuando estamos en la necesidad, Dios aquí, Dios allá. Cuando Dios ya nos contesta, nos olvidamos de ser responsables con la misericordia de Dios. Nos olvidamos de responderle a Dios con gratitud. Si Él nos llenó con su gracia, debemos corresponderle con nuestra gratitud. David le dice: bendito sea el Señor. Y cierra diciendo en el 7 y en el 8 lo que terminó diciendo, lo que comenzó diciendo allá al principio. Lo que Dios es para él. Allá le dijo que Dios era su roca. Ahora le dice: el Señor es, ¿qué, hermanitos? Mi fuerza. El Señor es mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le da gracias. Mire qué maravilloso. La expresividad de David para reconocer lo que Dios es para él. Y cómo su corazón le demuestra a Dios total alegría. Y con cánticos se deshace en gratitud. ¿Cómo le canta usted al Señor, hermanito? ¿Cómo le alaba? Son los cánticos, son las alabanzas, la expresión de gratitud de su corazón. Viene a cada momento de adoración, viene porque su corazón está rebosante. Venimos a Dios saturados de alegría. Es la alabanza la forma en que se traduce nuestra gratitud. Hay gente que está en la alabanza y como que le han cosido los labios, digamos. Como que le han cosido los labios. No es capaz de abrirlos y expresarle a Dios gratitud. ¿Sabe por qué? No dimensiona lo bueno que Dios es con él. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Y al final le dice David: Señor, salva a tu pueblo, bendice tu heredad y como pastor guíalos para siempre. Esa es la súplica final. Que Dios acompañe al pueblo todos los días de su vida. Que Dios acompañe a la iglesia todos los días de su vida. Que sean así nuestras oraciones, amados hermanos. Pónganse de pie, iglesia. ¿Por qué no le dice al Señor esta mañana: lo que Él vale para usted? ¿Cuántas veces usted hasta escribe para un hombre y para una mujer
lo que significa para usted. Ahora yo le digo, usted ya ha venido a decirle a Dios lo que Dios es para usted. David le decía: eres mi fuerza, eres mi escudo, eres mi roca. ¿Qué es Dios para usted, hermanito? ¿Por qué no le dice a Dios lo que significa, lo que vale, lo que cuenta para usted? ¿Por qué no le dice a Dios lo que Él significa para usted? Y si eso es verdad, que Dios significa eso para usted, inmediatamente dígale que usted quiere que sus caminos sean diferentes a los caminos de aquellos para quienes Dios no significa lo que significa para usted. Dígale a Dios lo que Él significa para usted. Y que ese Dios que significa eso para usted también pueda oír su oración, que le diga: yo quiero caminar de acuerdo a lo que tú significas para mí. No quiero correr como aquellos. Ellos porque no tienen al Dios que yo tengo. No quiero ir donde van aquellos. Ellos no tienen el Dios que ha sido bueno conmigo. Vamos, dígale a Dios que usted no quiere vivir como aquellos que no tienen su Dios. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, venga ahora. O entregarle su vida al Señor, venga ahora y entréguesela. Quien quiera reconciliarse, venga hoy y reconcíliese. Póngase en paz con Dios. Te bendiga, hijo. Amístese con Dios. Si Dios ha sido bueno con usted, ¿por qué usted va a estar lejos de Dios? Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga, hermanita. Si Dios ha sido más que bueno con usted, ¿por qué usted no va a ir a la par de ese Dios? ¿Por qué usted no va a valorar lo que ese Dios ha hecho para usted? Esta mañana es mañana para que valoremos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Eres todo para mí. Aleluya. Tu gracia inmerecida, mi Salvador, me encuentro aquí. Alguien más. Jesús, el centro de mi vida. Eres todo para mí. Por tu amor te serviré. Dios te bendiga, hijo. Seguramente Dios ha de oír. Dios te bendiga, hija. Aquel que viene buscando de su gracia, aquel que viene buscando de su bendición, aquel que quiere vivir ahí a la sombra de Dios, aquel que viene a decirle: Señor, yo no quiero caminar con aquellos. Yo quiero vivir como quien tiene un Dios grande, un Dios inmenso. Jesús, el centro de mi vida, eres todo para mí. Yo quiero caminar como que tengo mi Dios. Tú tienes tu Dios, hermana. Tú tienes tu Dios, hermana. Valora lo que Dios ha hecho para ti. Valora lo que Dios ha dado a tu vida. Te serviré. Y ahora, Señor, el centro de mi vida, henos aquí delante de ti, para mí, por tu gracia inmerecida. necesitados, mi Salvador, me encuentro aquí. necesitados, Dios, de tu Jesús, gracia, el centro de mi vida, de caminar allí donde está la vida, para mí, por tu amor, de volvernos a ti, que eres la roca nuestra, la fortaleza nuestra.
Te buscamos, Dios, porque en ti está nuestra salvación. Te buscamos porque fuera de ti no hay vida como la que hay en ti. Padre, escúchanos. Escúchanos en nuestra adversidad. Escúchanos en el día del conflicto. Escúchanos, Dios. Mira a tu pueblo y ayúdanos, Padre, el día de nuestra bendición a venir a darte gracias y a reconocer tu bondad. Padre, bendice a mis hermanos que han venido buscando de esa presencia renovadora tuya, de poner sus pies de nuevo en el camino glorioso, el camino de tu gloria. Padre, oye nuestra voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos. Mi fe descansará.